Hernán Lara Zavala afirma que todo escritor en el fondo siempre se pregunta quién soy, de dónde vengo, quiénes son los míos, por qué me relaciono con el mundo como lo hago, qué relación tengo yo con el mundo a través de esto que me precede. El origen ha sido uno de los temas que lo ha llevado a la escritura, sobre todo en la novela multipremiada Península, que en el año 2010 recibió el premio de la Academia Española y recibió el premio iberoamericano de novela Elena Poniatowska. Aquí, en la intimidad de su casa, vamos a platicar con el escritor Hernán Lara Zavala en Palabra de Autor. Acompáñenos. Qué bueno que me acompañen aquí en Palabra de Autor, porque estamos en este hermosísimo espacio en casa de Hernán Lara Zavala. Me da muchísimo gusto, Hernán, que vayamos a poder conversar. Muchas gracias, Mónica, el gusto es mío. Gracias por recibirnos, por dejarnos entrar con cámara y todo. No, es un honor, es un honor. Fíjate que me gusta eso que tú dices de que por tu sangre, por tus venas corre sangre yucateca y campechana o peninsular, refiriéndonos a la península de Yucatán. Pero vives en el DF y creciste aquí has escrito tu obra. Todavía me gustaría que empezáramos por el principio. ¿Cómo que corre sangre yucateca? Pues sí, es correcto lo que me comentas. De parte de mi madre, mi familia nació en la ciudad de Mérida. Pero contrario a ti y a otros, a la mayor parte de mis amigos, yo no tengo el referente de cuándo, digamos, los Zavala, los Martínez, los Reyes, los González, etcétera, cuando llegaron a México. O sea, mi familia es de estirpe yucateca por ambos lados. Se pierde, digamos, en el tiempo, ¿no? Y eso me hace a mí sentir, pues primero que nada, mucho orgullo, ¿no? Que yo no puedo decir de una manera tan fácil. Mi familia viene digamos, a lo mejor los Lara venían de Castilla y a lo mejor los Zavala venían de la parte vasca, ¿no? Pero esto, te digo, me lleva a pensar que en mi familia debe haber sangre española, pero también debe haber sangre maya, ¿no? Es decir, que son muchas generaciones las que establecieron, digamos, la estirpe, tanto de los Lara como de los Zavala. A veces me hacen la pregunta de por qué me llamo Hernán, que es un poco afrentoso para los del altiplano, pero mi contestación siempre es que yo no soy azteca, yo soy más bien de origen maya. Y a los mayas no les molestó tanto, o no les molestó en la misma medida, el hecho de haber sido conquistados. Tan es así que la avenida principal de Mérida se llama Paseo Montejo. Claro. Y en Campeche hay esculturas a Pedro Sáenz de Baranda, etc. Entonces, fíjate, lo curioso es esto. Mis padres se conocen en Yucatán, en Mérida en particular, se casan en Mérida y después se vienen a vivir a México. Y yo tengo una vida, digamos, de niño chilango, totalmente. Voy a la Escuela de Maristas, al Instituto México, con el cual, por cierto, tengo todavía muy buenos recuerdos, curiosamente, siendo una escuela católica, pero yo la pasé muy bien. En lo personal, yo la pasé muy bien y me sentí muy contento de estar ahí. Qué importante es eso. Tú has hablado de una infancia feliz. Sí, ¿no? O sea, del niño que uno lleva dentro. Yo llevo, más que un niño feliz, llevo un niño aplicado en un sentido, pero gracias al Instituto México. Aplicado, deportista y amiguero. Pero bueno, a lo que voy es a lo siguiente, que me parece interesante. Digamos, de puertas para afuera, mi vida en la infancia y adolescencia fue totalmente chilanga. Pero puertas adentro fue totalmente yucateca, porque, y cuando digo yucateco estoy incluyendo a Campeche y a Quintana Roo, o sea, península de Yucatán. Claro. Porque de lo que hablaban en mi casa era de los amigos de mis padres, que eran yucatecos. Las relaciones de mis padres eran yucatecos que vivían en México.
La comida era yucateca. O sea, tú creciste entre panuchos y Sí. sopa de lima. No, entre queso relleno, panuchos casi nunca. O sea, queso relleno, frijol con puerco, puchero. Es decir, esas comidas que son un poco criollas y un poco mixtas, ¿no? Digo, claro, panucho es muy raro porque eso es como un antojito, como decir, si Sí, uno como come puro meriendita, sope. ¿no? Exacto, como sopes, ¿no? Pero entonces, digo, por eso a mí me gusta. Y tiene que ver algo, como lo que decías tú, Mónica, tiene que ver con que parte de mi obra literaria, obedece a esa famosa pregunta que nos hacemos todos, es decir, los buenos, los malos y los regulares escritores. ¿Por qué soy como soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué te diré? ¿Por qué mi familia proviene de este lugar que yo digo que no se parece a otro? Porque tú sabes que Yucatán, y no quiero ser en este caso ni pronacionalista, ni regionalista, ni chauvinista, pero la pregunta que yo siempre me hago es, mis padres venían de Yucatán, en Yucatán pasaron cosas, como sabemos, que te diré, la conquista fue diferente, claro. La revolución fue diferente. Bueno, los mayas eran muy diferentes, claro. Es cierto. Y entonces, gran parte de la escenografía de mi obra literaria precisamente se sitúa en Yucatán, claro. Porque es una manera de contestarme a mí mismo estas preguntas básicas de identidad, ¿no? Porque, ¿de dónde vengo? ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué me tocó vivir en este momento en la Ciudad de México, pero que mi familia proviniera de la península de Yucatán? Y mi pregunta es, ¿tenías, digamos, la península de Yucatán puertas adentro? Digamos, estaba la península de Yucatán aquí en el DF, pero ¿recuerdas cuándo fue la primera vez que fuiste a conocer ya una tierra casi mítica para ti, no? Sí, claro. Mira, lo que ocurrió es esto. Mis padres vivían en la Ciudad de México. Aquí nací yo y aquí nacieron yo. Acuérdate que yo soy de una familia de 8 hermanos. ¿Y eres el mayor? Y soy el mayor. Además, todos son un poco artistas también, como ya sabes tú. Pintores, músicos. Sí. Ahorita nos vas a contar. Filósofos, en fin. Pero mis abuelos paternos vivían en el pueblo que se llama Jopelchen, que está ubicado en Campeche. Aunque está ubicado en Campeche, está muy cerca de lo que se llama el punto PUT, que es ese punto de intersección en donde Campeche, Yucatán y Quintana Roo tienen ese punto en común. El punto de la Y. De la Y, exactamente, el punto de la Y. Yo la primera vez que fui, tengo un vago recuerdo, era cuando yo era muy niño, porque mi mamá me llevó a conocer también a mis abuelos maternos. Y a partir de los 10 años, prácticamente todas las vacaciones de invierno, que a mí me traen unos recuerdos también muy gratos, sí, las vacaciones de invierno iba 1 o 2 meses a Yucatán. El primer viaje que hice ya con toda plena conciencia fue cuando tenía yo 10 años. Me invitaron a unos compadres y amigos de mi padre, me invitaron a pasar una temporada chica con ellos, pero en invierno, porque acuérdate que en Yucatán hay una temporada que es la temporada de verano, sí, que se van todos a Progreso, a la playa. No, esta es una breve estancia, unas breves vacaciones, y primero conocí Mérida y los alrededores, pero como este pariente de mi papá, este compadre de mi papá, también era de estirpe de Jopelchen, conocí también por primera vez el pueblo de mi papá. Y debo decirte algo, cuando a mí se me planteó, en principio, sobre qué escribir, estaban muy de moda la Ciudad de México y en particular las extraordinarias obras de José Agustín, que dieron un cambio sustancial, claro, a la narrativa mexicana. La llamada literatura de la onda. De la onda, exactamente, exactamente. Y entonces lo que yo pensé, yo pude haber escrito es decir, pude haber intentado, no sé si me hubiera salido bien, escribir sobre la onda, pero como se puso tan de moda, yo dije, no, hay que buscar en otro lado. Claro. Hay que buscar en otro lado. Y tú tenías ese otro lado. Y yo tenía ese otro lado, porque acuérdate que no solo Infancia es Destino, también es cierto que hay cierto tipo de experiencias que solo uno puede contar, Mónica. Sí. Y eso es lo que yo dije. Yo lo que me planteé es, quiero escribir sobre algo que no parezca derivativo ni de mis grandes maestros como Juan Rulfo, como Juan José Arreola o como Juan García Ponce,
pero que pueda reflejar parte de lo que yo viví y que es único. Yo pensé es único porque sentía yo que la literatura en Yucatán se había quedado muy en el costumbrismo, en una especie de romanticismo, en una visión muy idílica de lo que era Yucatán, siempre defendiendo la cultura maya y, no sé, la tierra del faisán y del venado. Claro. Muy lo folclórico. Sí, cantando loas a mi pequeño pueblo. Claro. Pero como yo había leído, entre otros, a William Faulkner y a Ernest Hemingway, dije, no, hay que ponerle un estilete de hielo. ¿Y sabes qué? Y clavarlo y sacar un poco las cosas buenas, las cosas malas. Y entonces escribí mi primer libro, que le puse simbólicamente de Sitilchen. Que son varios cuentos. Son varios cuentos. Fíjate que a mí lo que me gusta mucho, ahorita nos sí. cuentas eso, luego te voy a volver para que me digas cuándo decidiste ser escritor, pero me gusta mucho lo que dices, que de Sitilchen se volvió un lugar después, un lugar, y pienso que es ese Yocnapatafa de Faulkner, esa Comala de Rulfo o el Zapotlán, ¿no? Porque tú afortunadamente tenías tu lugar también. Sí, lo tenía, pero lo tuve que buscar, o sea, fue un esfuerzo también de imaginación. Y cuando sale el libro, para mi sorpresa, porque hay ese maniqueísmo muy común, sobre todo entre los profesores, la parte didáctica, que dicen que la literatura en el siglo XX pasó de lo rural a lo citadino. Es una parte verdad, pero yo digo que no siempre. Por ejemplo, Carlos Fuentes, cuando escribe La región más transparente, efectivamente pasa, digamos, del campo a la ciudad y hace una gran novela sobre la Ciudad de México. Pero cuando escribe La muerte de Artemio Cruz, se vuelve otra vez al campo. El campo en México es todavía, hasta la fecha, sigue siendo sustancial. De mi generación, sabes que este fenómeno digamos que yo exploré y exploté, se dio también con Jesús Gardea, con Severino Salazar, con Daniel Sada. O sea que también hay una distribución interesante en donde uno, Carlos Montemayor, Joaquín Armando Chacón, que de pronto tú puedes decir, ¿sabes qué? Sí vale la pena escribir sobre un pequeño espacio, porque ese espacio es único. Claro, pero quiero decirle a los que nos escuchan que Hernán Lara Zavala estudió ingeniería, combinó la ingeniería después con las letras inglesas, y que yo quiero que nos cuente cómo nació este amor primero por la lectura, Hernán. Así, volviendo a tu familia, a este entorno donde tú dices que hay hijos artistas, varios, todos haciendo cosas distintas, una inquietud y un deseo de realizar cosas también. ¿Se leía en tu casa? No, se leía, y mi mamá era una lectora pertinaz, voraz e imaginativa. Aunque ella no escribía, pero ¿sabes qué? Cuando iba al cine, por ejemplo, ella vio un día El viejo y el mar con Spencer Tracy, y al día siguiente nos lo contó, y luego nos llevó al cine porque estábamos todos muy entusiasmados. Y cuando lo vimos dijo, oye, estaba más bonita tu narración, mamá. Es decir, nos lo contaste mejor de lo que era. Ella no escribía, pero tanto mi padre leía más cosas, estaba más interesado en cuestiones de carácter histórico. Pero él me infundió muchísimo, y muy, muy a propósito, también el amor a la península de Yucatán. Siempre que íbamos, o cuando él iba, me invitaba, y sabía que yo le tenía amor a esa tierra, y entonces para él era un gusto que fuéramos juntos. Bueno, Hernán, es que siempre esta pregunta, ya sé que es de cajón, pero a mí me intriga y estoy segura que a todos. ¿Cómo de este niño que está todavía incierto en sus deseos, su vocación, cómo se vuelve un lector que en algún momento descubre que lo que quiere ser es escritor? Sí, mira, desde niño, digo, tanto mi madre como mi padre nos inculcaron el hábito de la lectura. Yo pasé por la lectura, que creo que la mayor parte de mi generación, que empezó así, de los cómics, o sea, pero los primeros cómics eran que tiré Walt Disney y La Pequeña Lulú y El Pájaro Loco, etcétera. Después pasé que tiré a Superman y Batman, etcétera. Después a Vidas Ilustres y Vidas Ejemplares, y después a los libros. Y en los libros encontré, digamos, muchas satisfacciones. Generalmente uno se identifica con
Pues con los héroes, ya sabemos todos, los de Salgari, los de Balzac, los de Dumas, etcétera, pero generalmente son, digamos, libros de aventuras, y uno se siente, es eso, que parte del proceso de la lectura, yo creo, que es que uno se puede identificar con los héroes, no te identificas, tú estás sufriendo con el personaje. Yo creo que hasta ahí todo iba normal en el proceso de la lectura, hasta que empezaron a caer en mis manos cierto tipo de libros, que ya era yo un poco mayor, vamos a decir de los 18 años por ahí, que son los libros en donde los protagonistas son escritores o anhelan ser escritores, artistas, porque no solo era el escritor. Por ejemplo, El filo de la navaja de Somerset Maugham, Hijos y amantes de D.H. Lawrence, por supuesto, El retrato del artista adolescente, que me cambió el panorama. El de Joyce. Sí, y también otro libro muy importante, El cuarteto de Alejandría. Pero entonces resulta que ahí los personajes ya no querían ser espadachines, ya no querían ser mosqueteros, ya no eran hombres de acción. Sí, ya no eran hombres de acción, sino tenían ese anhelo, ese ensueño de ser artista. Lo digo de artista porque a veces también La luna y 6 peniques de Somerset Maugham, que de pronto te cuentan la vida de, digamos, presuntamente de Gauguin novelada, ¿no? Y ahí yo creo que fue donde me entró el virus de tratar de ser escritor. Primero lo vi muy de lejos, yo como era el hijo mayor de una familia numerosa y éramos una clase media más o menos acomodada, mi padre siempre me estaba insistiendo que si él se moría yo tenía que ser el responsable de la casa, tenía que ser un hombre de bien, dar el buen ejemplo. Eso le da más peso a la decisión que luego tomaste. Sí, y entonces la verdad, cuando se presentó ante mí la elección de vocación, honestamente ni por asomo pensé quiero estudiar letras. Más bien dije voy a estudiar ingeniería. Empecé a estudiar ingeniería, tuve mi primer descalabro académico porque me enamoré cuando entré a la facultad, pero no de una chica de la facultad, sino de una chica que estaba en arquitectura, y reprobé. Y entonces me picó la cresta porque yo nunca había reprobado. Y bueno, me puse todo mi empeño, etcétera. Hice una carrera más bien regularzona, pero sucedió algo que para mí es muy importante, que fue el movimiento de 1968, que ahí me cimbró. Yo ya estaba en tercero de facultad y frente al movimiento, con todas las implicaciones que tenía, porque era un movimiento político, era un movimiento democrático, era un movimiento juvenil, era un movimiento en cierto modo sexual también, de liberación, ¿no? Pero a mí donde me atacó más fuerte fue en la parte vocacional, en donde yo me pregunté, ¿de veras quiero ser ingeniero? Y yo sabía que si hubiera querido, de hecho trabajé 5 años de ingeniero, no vais a creer, esa es otra historia. Pero entonces dije, realmente lo que me gustaría hacer, ya como te digo, ya me habían inoculado el veneno el gusanito de querer ser escritor, y ese movimiento me permitió como levantar la cara, mirar para atrás y buscar algo que es muy raro, que es de veras decir cuál es mi vocación, qué es lo que realmente me gusta hacer. Y entonces tomé una decisión salomónica. De hecho, quería yo abandonar ingeniería, pero una profesora, mi profesora de italiano, me dijo así, como dijo, señor Lara, así me dijo, usted ya va muy adelantado en ingeniería, va a ser una tontería que abandone usted sus estudios. ¿Por qué no hace carrera simultánea? Y dije, bueno, pues hago carrera simultánea. En el año 69 me inscribo a la Facultad de Filosofía y Letras. Me costó mucho trabajo definir qué letras quería yo estudiar, porque la verdad, y con mucho respeto a las letras españolas, me parecía horrendo el currículum de letras españolas. Me parecía muy interesante el siglo de oro, Cervantes, a lo mejor las generaciones del 98, García Lorca, etcétera. Pero todo lo demás para mí era un vacío. Y tenía yo la ventaja de que hablaba yo inglés, había estudiado inglés, y cuando vi lo que era el programa de estudios de letras inglesas, dije, de aquí soy, aquí me quedo. Y de aquí sigue siendo, ¿no? Y seguiré, sí. Es una de las grandes pasiones de mi vida. O sea, y lo ejerzo, como ahora todavía hasta la fecha como profesor,
no como un deber, sino como un placer. Un placer. Un placer. Tú incluso nos has contagiado a muchos alrededor de ti de tu pasión por Conrad, Lowry, Joyce. O sea, estás constantemente visitándolos, me imagino en la lectura, pero también en tus ensayos. Sí, ¿no? bueno, y además de ellos aprendí mucho en el proceso de la escritura. Sí, digo, fue una ventaja muy grande porque la literatura inglesa no tiene un solo bache, Mónica. Desde el Beowulf hasta Harold Pinter, que creo que fue el último premio Nobel de carácter inglés, todo circula de una manera ascendente, limpia, extraordinaria, y para un escritor es muy estimulante no solo leerlos, sino estudiarlos. Incluso hay una cita que tú haces que a mí me gusta mucho, que cuentas que William Trevor en algún momento, tú ya nos estamos saltando a la escritura, ya habías escrito cuento, ¿no? Sí. De Citilchen, Sí. y también que tenías dudas de si escribir novela, y él te da una pista. No, él me dice, para ser narrador tienes que escribir cuento y novela, si no, no vas a salir. ¿Y te lo encontraste? Sí. ¿Lo conociste? Sí, lo conocí, claro, lo entrevisté, y todavía hasta la fecha de vez en cuando le escribo. Y ahí tengo una fotografía que después me van a hacer ustedes el favor de reproducir donde lo fui a entrevistar yo a qué maravilla. William Trevor. Sí. Porque digamos, tus maestros, la escritura no se aprende estudiando letras necesariamente. No. Y tus maestros en la formación, en la pluma, ahí está, esta es una enseñanza, la de William Trevor sin duda, ¿no? Que además tú lees con devoción. ¿Quiénes fueron tus otros maestros? No, bueno, mis primeros maestros fue, como sucede también tantas veces, la cosa extraordinaria de un libro es que un libro te puede pervertir, y si así lo digo con esa frase con el buen tan fuerte, sentido, digamos. Con el bueno y el malo. Te puede pervertir sin necesidad de salir maculado, o sea, sin tacha, porque lo que te hace es que te va a cambiar el criterio, digamos, tu criterio frente a la vida y frente a los valores de la vida. Entonces, un libro que para mí fue fundamental, cuando yo compré, y ahí vamos a retomar parte del tema que traíamos ahora, cuando yo compré la autobiografía de Juan García Ponce, de que por vivir paredes adentro en Yucatán, siempre oía yo que decía Juan y Fernando García Ponce, unos bohemios que van a Mérida y hacen desmanes, que Fernando llegó con una mujer que era divorciada, y Juan es un bohemio que es muy mujeriego y que escribe y tal. Todo ese mundito se te va en cierto modo llegando y empiezas a tener inquietud. Y cuando leo la autobiografía de Juan García Ponce que publicó Jiménez Siles, en esa colección que después le llamaron los escritores, le llamaron los escritores frente a sí mismos, o a lo mejor autobiografías de escritores, no recuerdo exactamente. Y fue un proyecto grande donde estuvo Leñero, José Agustín, Gustavo Sáenz, Sergio Pitol, pero a mí, Salvador Elizondo, a mí la que me cautivó fue la de Juan García Ponce, entre otras razones, porque había muchas... Era yucateco. Sí, había muchas similitudes entre él y yo. Él era hijo mayor, era yucateco, vivía en la Ciudad de México, iba a trabajar con su papá en una empresa que tenían ellos, que era una fábrica de filtros de ferrocarril. O sea, de pronto voy viendo casi que va empatando su vida con la mía, y de pronto hace sus declaraciones de que quiere ser escritor, etcétera. Y yo me pregunté y me dije, si este hombre ya se atrevió, pues yo también me tengo que atrever. Y ¿sabes qué? No me arrepiento, que ese es lo mejor. No me arrepiento. Y nosotros agradecemos que no te arrepientas, que hayas escrito, que sigas escribiendo. Claro, y no me arrepiento porque la verdad, digamos, he encontrado grandes satisfacciones en el ejercicio de la literatura en los dos niveles, en el nivel de la escritura, pero también en el nivel de la enseñanza. Y además no has sido, tú has, digamos, combinado el tener puestos de dirección que tienen que ver con la difusión de la literatura, con el mundo editorial, sí, y escribir y enseñar. Tu vida ha sido alrededor, y lo has hecho con... Y ha sido rica en ese sentido. He sido efectivamente funcionario, digamos, cultural, editor, profesor, escritor, conferencista, o sea, todo eso de algún modo es lo que nos permite, pues, la sobrevivencia.
Claro, y has visitado, a mí me interesa volver a esta idea de que el cuento, del que quiero que hablemos después, sí. Pero ¿en qué momento tú decides que vas a escribir cuento, después empiezas a visitar? Hay un libro de crónica sensacional que ya nos liga con lo que vamos a profundizar en el siguiente bloque, pero este viaje al corazón de la península es crónica y es un libro que de alguna manera te hace ejercitar cosas que te gustan, que es el viaje, la observación, tu origen, tu pasado, y empezar a labrar el terreno de lo que van a ser tus distintos temas sí. En la literatura, ¿no? Sí, así es. Bueno, te digo que la primera cuestión que yo me planteé, una vez que ya dije, tomé la decisión de que quería ser escritor, te digo, es sobre qué escribir. A mí me gustan los escritores que tienen un tema y que profundizan. No me gusta tanto los escritores que escriben una novela policíaca y luego una novela de aventuras y luego una novela de un santo, luego una novela de histórica. Me gusta como los autores que yo admiro cuando hay una profundidad y esa profundidad te permite como calar profundo en tu tema, ¿no? Entonces, mi primer experimento fue de Citilchen, sí. Que creo que también te comenté, que aunque es un libro de cuentos vía novela. Uh-huh. O sea, cada cuento es independiente, pero en la medida que vas leyendo, digamos, se va haciendo un efecto acumulativo, y ese efecto acumulativo te va dando la sensación de que no son unos cuentos amontonados o apiñonados ahí, sino son cuentos que van con una estructura, con una lógica y con una intención. Qué sabroso, no sé si nos va a dar tiempo de todo lo que queremos decir, Hernán. Estábamos hablando de Citilchen, tu libro de cuentos, que también tiene que ver con esta tradición anglófona, estos otros autores que te gustan, que nos gustan mucho, Hemingway, ¿no? Fitzgerald, Faulkner. El propio Joyce, con dublineses. Claro, dublineses, este ámbito que reúne una serie de cuentos, de manera que ya digamos, careabas o sí, te codeabas con la novela. Claro, claro. Oh. Era parte de una tradición que, digamos, me da pauta para hacer un libro, te digo que fuera un libro un poquito cuento vía novela. Y digamos, este libro que tiene que ver con el origen, con Yucatán, la memoria de, crónica de viaje, y luego Península, sé que nos estamos saltando Charras, sí. ¿No? Que es otra novela que tiene que ver más bien con tu generación del 68, sí, ¿no? Tiene que ver con eso, claro. Pero quisiera yo, luego le damos, si nos da tiempo, hablamos, pero tu segunda novela, que además te tardaste 10 años en escribir, y cuando uno lee la novela, entiende claramente que te hayas tardado 10 años por todo lo que significa ese tejido, la guerra de castas, la novela histórica, pero también la intención literaria de escribir desde el siglo XXI una novela de un suceso que ocurría en el siglo XIX. Sí, correcto, muy bien interpretado. Península, tú te propusiste eso en algún momento. ¿Cómo llegó la idea de escribir Península? Por eso te digo que es muy importante también, aunque mi padre era un hombre práctico, un hombre de negocios, un ejecutivo típico, muy apegado a la parte práctica, pero él me dijo, ¿sabes qué? Hay un tema que tú nunca debes de olvidar, que es el tema de la guerra de castas, que nadie lo ha tratado. Lo trataban históricamente, sobre todo en la península de Yucatán, pero él me dijo, tienes ahí una veta muy importante. Y entonces eso que dices tú, pues vas haciendo acopio de experiencias, vas viendo el mundo frente a ese fenómeno, que es una guerra, pues es una guerra un poco vergonzante, es una guerra civil. Sí. ¿No? Es una guerra civil. Dolorosa. Dolorosísima, y que además nunca se toca en los libros de historia en México. Y claro, como bien dices tú, yo sobre todo quería que fuera una novela, ¿no? No quería que fuera ni un reportaje, ni una recreación de carácter histórico. Y entonces, pues, me preparé, sí, durante años. Hice, como bien comentas tú, un viaje previo para tratar de, digamos, como conocer un poco cómo hacen los cineastas, conocer el terreno, la escenografía, claro, que yo tenía que tocar. Y bueno, y al mismo tiempo, pues, estaba haciendo la investigación y todo esto, ¿no? Me dio muchas satisfacciones, como a ti también te dio tu libro sobre Sor Juana, yo la peor, porque cuando
cuando hay una novela que tiene cierta ambición, sabes que tienes que cumplir con muchos cometidos. Primero viene toda la parte tan difícil que es la investigación. Como tú y yo lo sabemos también, la investigación siempre sale muchísimo más grande de lo que uno puede utilizar. Sí. O sea, luego viene la reducción. Pero lo más difícil tal vez es después cómo darle el giro literario, claro, ¿no? Porque tú no quieres contar lo que ya sabe todo el mundo de la historia, tú quieres contar una interpretación, y esa interpretación además tiene que estar fundamentada, sobre todo en el caso específico de Península, en los personajes ficticios, sí, aunque no puedes prescindir nunca de los personajes reales, precisamente por el antecedente de carácter. Claro, ahí tiene que estar Barbachano, Méndez, los líderes mayas, que como bien decías, los nombres combinados, ¿no? Sí. Cecilio Chi, Jacinto, ¿no? Pat, Manuel Antonio Ay, sí, y luego había otros muchos, pero que ya no quise nombrar. Pero es un poco esa vamos a decir que, ¿te acuerdas que el crítico inglés Cyril Connolly decía algo que es muy importante para cualquier escritor? Dice, la obligación de un escritor es, cuando menos, escribir una gran obra. Es decir, yo no estoy diciendo que yo escribí una gran obra, pero lo que quiero decir es que es una obra en donde le pones todo tu esfuerzo, todo tu talento, toda tu experiencia para tratar de llegar a algo, ¿no? Y te digo, tiene que estar la investigación, etcétera. Y entonces, déjame interrumpirte y compartirle al auditorio que Península, este gran esfuerzo del que tú hablas, digamos, no hay truco, o sea, si uno le dedica y hay el talento, y encontrar cómo contar, que ahorita nos sigues compartiendo, pues la Península recibió el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska, y luego recibió el premio de la Real Academia Española, y que fuiste a recibir a España, y por otro lado te dieron la medalla Yucatán y la Campeche, ¿no? Y la Justo Sierra de Campeche. La Justo Sierra Méndez, nada más y nada menos, ¿no? Que tiene que ver con tu personaje tu personaje protagónico, diría yo. Era, digamos, el papá de él, o sea, que es el novelista. Ahí están los dos apellidos. Ahí están los dos apellidos, sí. Yo pienso que sí, cuando descubres que Justo Sierra O'Reilly, que se ponía José Turriza, como nos enteramos leyendo tu novela, cuando descubres que él es un poco el eje que te va a llevar a contar la guerra de castas a través del que eres o el que es ahora el novelista que está novelando el pasado, ¿ahí es donde te puedes sentar a escribir? ¿O ese fue un hallazgo posterior? No, es que yo tuve que hacer toda la estrategia. Yo tenía que tener 2 narradores, pero para mí, cuando de pronto dije, ¿por qué no aprovechar a Justo Sierra O'Reilly, que vivió la guerra de castas, que la padeció, que conocía muy bien la cultura maya y que además fue intermediario entre Méndez y Estados Unidos para tratar de pedir ayuda? Entonces lo único que hice fue lo ficcionalicé. Hice el mismo truco que hizo él. Él se llamaba Justo Sierra Méndez y uno de sus seudónimos era José Turriza. Dije, no voy a usar a Justo Sierra Méndez, que es el personaje que ya está muy conocido. Claro. Voy a usar a José Turriza, en donde me va a dar toda la libertad y toda la licencia para que yo pueda utilizarlo como personaje. Y lo usé con muchísima flexibilidad. Sí. Porque hoy es como hablar de la vida secreta, es decir, de la doble vida de Justo Sierra Méndez, de Justo Sierra O'Reilly. Y entonces me tocó esa suerte. Y mira, dentro de todos los pasajes que hay, algunos terribles, sangrientos, como la propia guerra de castas, de repente hay momentos, me gusta mucho el momento en que no queremos revelar la novela, queremos que la lean, y a quienes la han leído seguramente nos acompañarán. Ese momento incluso de tintes sensuales, cuando tiene sus que veres con Lorenza. Con Lorenza, sí. Qué maravilla ese pasaje. Ese pasaje ha sido un poco debatido por historiadores. ¿Ah, sí? Porque hay una escena de seducción que algunas personas opinan que eso no ocurría en el siglo XIX. Y yo digo, de broma, pero digo, ¿sabes qué? Los pasajes de seducción ocurren desde Adán y Eva. Claro. Yo creo que lo de la manzana es más bien una especie de metáfora, y el árbol del bien y del mal, pero de pronto descubrir que tiene el deseo de uno por el otro, pues
pues es parte del pecado original. Y además fíjate qué inteligente, a través de esa manera de la seducción, de cómo desviste él a ella, tenemos también el vestuario de la época, sí, ¿no? Así es. Las atmósferas en tu libro, bueno, yo creo que eres un gran escritor de atmósferas, ¿no? Gracias, la atmósfera es algo que pesa ahí siempre que está. Y en Península sentimos el paisaje, el interior de las casas, en los ambientes, en los poblados mayas, también en la ciudad, entre los aristócratas, vamos recorriendo aquellos mundos visualmente de manera muy poderosa y efectiva. Sí, bueno, lo que te comentaba, que para eso también me tuve que preparar, pues, ¿no? O sea, saber, qué te diré, desde cómo visten, cuáles son sus costumbres, cómo comen, el hecho de que duerman en hamaca, pues todas estas cosas que son los pequeños detalles que finalmente van haciendo que una historia sea verosímil, ¿no? Y me encantan tus personajes ficticios que contabas, cuando los encuentras y los echas a andar en la novela. Me gustan tus dos extranjeros, que a ti también te gustan, no, estoy segura. A mí también me gustan, claro que ¿no? sí. El irlandés médico Fitzpatrick. Sí. ¿No? Fitzpatrick, y además que duerme en hamaca. Sí. Y la institutriz inglesa, la señorita Bell. La señorita Bell. Que son miradas, es muy interesante y debe tener también que ver con tu empatía, con la tradición inglesa, con lo que te gusta. Pero son miradas de los extranjeros en un momento crítico de un país que, bueno, esta separación de la península. Pero esas dos miradas y esas dos vidas, yo creo que ofrecen al lector una riqueza adicional, porque son sus vidas, pero también sus miradas. Sí, es que imagínate, son un poco emblemáticos ambos y, digamos, soy seguro que tú lo has sufrido, pero al mismo tiempo gozado. Cuando uno está escribiendo una novela, de pronto está pensando más en los personajes que en la historia. Entonces el construir bien a un personaje es muy importante, y ahí esos dos personajes efectivamente eran extranjeros que permitían, sobre todo Miss Bell, ¿sabes qué? Hacer una reivindicación también de la cultura maya. Uh-huh, sí. Es decir, ella lo podía hacer porque era una mujer leída, porque tenía curiosidad y porque estaba viendo que era una gran cultura que estaba también todavía soterrada. Que además es otro de los discursos centrales de la novela, ¿no? Estos dos mundos, bueno, por eso entiendo que le pusiste península, ¿no? Yucatán y la península ibérica, pero estos dos mundos que se encuentran en una parte de México, que es en la única donde se le llama mestiza, ¿no? Sí, hay una categoría de mestiza. De mestizo, sí. Y el tema del mestizaje es un tema de la guerra de las castas y sigue siendo un tema, ¿verdad? Y sigue siendo un tema que no se ha resuelto, desgraciadamente para nosotros, pero así es. Pues yo creo que debe haberte dado enorme satisfacción tu trabajo de 10 años, llevarlo a buen puerto con una novela, con muchos lectores, con los premios y con el ensayo que hace Carlos Fuentes sobre tu novela, que recibe a su vez un premio, ¿no? Sí. En España. En España, sí, el premio González Ruano. Coloca tus manos atrás y no las muevas, dice ella. Él obedece dócilmente y ella le recorre la mejilla con la parte dorsal del dedo índice del guante negro que juguetea con él hasta tocar su boca. Con el dedo dibuja el contorno de sus labios repetidamente hasta que el guante desciende por el cuello, desabrocha el primer botón de la camisa y todos los de su viejo Macintosh. El guante negro rodea su nuca como un molusco o un arácnido en busca de su presa y con dedos sincopados le revuelve el cabello. Acerca la cara a él, el guante presiona su cabeza y ella lo besa prolongadamente en la boca. El guante vuelve al cuello para bajar por su pecho hasta llegar al estómago y detenerse en el cinturón. Con dedos sigilosos, el guante negro se las ingenia y desabrocha la hebilla. Permanece ahí un momento, como dudando qué hacer, y luego avanza hacia abajo, donde revolotea hasta desabotonarle el pantalón. Tócame, ojos suaves, tócame, así, así, así. Gersatan siente el irresistible frenesí del deseo y cómo la impúdica mano de su petit Mefisto, protegida por la piel del guante negro, se adentra entre sus más íntimos y ardientes territorios. Tócame, repite, abre mi paraguas, déjame sentirte, tócame ya,
tócame ahora, ama mi paraguas, dice el tiempo que intenta quitarle el guante. Pero ella se rehúsa. No, no quiero tocarte directamente, aunque ya verás que yo sabré hacerte sentir hombre, verdadero hombre, 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 hombre. Hernán Lara Zavala acaba de leer un fragmento de su cuento El guante negro, del libro del mismo nombre, El guante negro, una reunión de cuentos publicado por Alfaguara recientemente. El cuento es un género que ha visitado con muy buena fortuna Hernán y que nos da enorme placer a sus lectores. Ya en 1984 ganó el Premio Narrativa de Colima por El mismo cielo. En 1997 el Fuentes Mares por el libro Después del amor y otros cuentos. Eso, qué bueno que me ayudaste. Después del amor y otros cuentos, que es un libro que me gusta mucho, pero quiero que nos concentremos en, bueno, este pasaje tan interesante que es núcleo del cuento que le da nombre a tu libro más reciente, que nos habla de un día en este personaje, Sí. bueno, este escritor que es padre de la literatura y tan importante para ti, ¿no? Sí, es el día en que James Joyce conoce a la que iba a ser su mujer, Nora Barnacle, y él siempre idealizó ese día. Y quedó un poco oscuro qué había sucedido realmente durante ese día, que finalmente es el que él le dedica el día de Ulises. Es el Bloomsday, el 16 de junio de 1904. Y entonces yo tuve siempre la inquietud de investigar qué habrá pasado, por qué Joyce tenía tanto interés en sacralizar ese día en particular, y es una versión. Claro. Que no, por supuesto que... ¿Quién sabe qué pasó? Sí, pero estoy seguro que sí esto había, pasó. que había un guante negro de por medio. Yo también, yo me lo creo así como está contado. Sí. Y además hay este momento que va a cambiar la vida de Joyce también, ¿no? Con el contacto con esta mujer. Y hay esto que tú siempre has dicho de los cuentos, enigma y concisión, ¿no? Sí. Iluminación, la epifanía joyciana. La epifanía joyciana, que fue un gran descubrimiento en la narrativa del siglo XX, que yo creo que ya estaba un poquitito, vamos a decir, en el aire en escritores como Chekhov, en escritores como Tolstoy, en escritores como Maupassant, pero es James Joyce finalmente quien da la categoría, invierte la categoría religiosa y la convierte en una categoría estética, que es una maravilla, y que es en lo que se basan pues todos los cuentos contemporáneos ahora, ¿no? O sea, la epifanía, el descubrimiento de una verdad oculta que a veces puede surgir de una manera accidental, a veces ni siquiera el personaje se da cuenta y es el lector el que tiene que descubrir esa epifanía que en ese momento se llama comunión con el autor. Claro, y que pide tanto nuestra complicidad, Sí. y por eso es, digamos, un género de culto. Me gusta esto que tú dices, que las tradiciones literarias pueden no tener novelas, pero poemas, poesía y cuento son sus pilares, Sí, ¿no? son parte de la tradición. Muchísimos pueblos efectivamente no han llegado a la madurez de la novela, pero no hay ningún pueblo que tenga cultura y que no tenga poesía y cuento. Y fíjate que yo creo que El guante negro, este libro, es para quien le guste el cuento, para escribir cuento, leer cuento. Hay momentos que son apologías del propio género. O sea, en estas historias que nos cuentas, muchas veces los personajes, como la señorita Beaumont, ¿se llama? Sí, Beaumont, ¿no? sí. Que va a leer su texto ahí a Bellas Artes, nos es conocido el asunto, ¿no? El espacio y todo. Y claro, es también una reflexión en un libro de cuentos sobre el cuento. Sí. Así es. Que yo subrayé y digo, les voy a dar a mis alumnos para que lean ese cuento, no nada más por el gozo, porque además tiene este tinte del erotismo que recorre gran parte de tus cuentos, pero en este libro particularmente, Sí, ¿no? este libro, por eso El guante negro, que es el que le da el título, que es, digamos, la revelación de un momento erótico en la vida de Joyce. Pero tienes razón, yo creo que en todos los cuentos, de alguna manera, en algunas ocasiones un poquito más sutil y en otras un poquito más
más fuerte, pero sí, yo creo que el elemento erótico es algo que priva a lo largo de... Lo que a mí me gusta en estos casos, insistiría en los libros, que no sea solo los cuentos que escribí durante los últimos 3 o 4 años, sino que tengan una estructura interna, ¿no? Y que a veces puede ser de carácter anecdótico y a veces puede ser de carácter estructural. Claro, sí. Y aquí, por ejemplo, me gusta mucho cómo usas este personaje que interpela al lector, ¿no? Con este oficio de, yo diría, de fragilidades, que tiene que ver con la carne, pero finalmente con las fragilidades que nos hermanan a todos, ¿no? Claro, y no solo son las fragilidades, son las atracciones, las contradicciones, los gustos, y a veces yo siento que también hay destino, digamos, el destino de James Joyce para haber podido encontrar a Nora Barnacle en la calle, de casualidad prácticamente, y que de pronto se convierte en su gran musa y en una mujer importantísima en su vida. Y gracias a eso escribe Ulises. Claro. Y por ahí me parece que este cuento que es muy largo, del amigo que ha desaparecido, sí, que yo no diría que casi es una noveleta. Es como una breve novela, sí. El amigo que nos relata la relación con alguien que ya no está y que no se puede. Tiene algo de Henry James. Sí, ¿no? Bueno, tiene muchas gentes, pero ese es un cuento muy autobiográfico, curiosamente. Es decir, ves que yo comento ahí, sale mi nombre, sí, ¿no? Pero también el impulso que mueve ese cuento, fíjate qué curioso, es recuperar un tiempo en una época pasada, y yo ya casi no veía a John Spencer, que es el personaje de ese cuento. Sí. Pero creerás que de alguna manera, cuando terminé de escribir ese cuento, de pronto me entero, por casualidad, que había muerto. O sea que el cuento, en cierto modo, fue como otra vez una epifanía de algo que le ocurrió a él. Yo no me había enterado, de pronto me llega una gaceta de Morelos y veo que había muerto el escultor John Spencer. Y yo quiero decir, porque no da tiempo de comentar todos los cuentos, los invito a la lectura del Guante Negro y otros cuentos. Sin duda les va a gustar y van a tener mucho que decir con esta complicidad que pide el cuento y que piden estos cuentos escritos por Hernán Lara Zavala. Pero yo quiero decir que tú has escrito ensayo alrededor del género, contra el ángel, esto de la geometría del cuento. Yo recuerdo que para mí fue iluminador. Estás trabajando algo así, nos queda muy poco tiempo, pero tenemos que dejar por lo menos el sabor de esos textos que van a leer Gracias, Mónica. Nuestro auditorio. Ahora fíjate que yo espero que el año que viene, en 2014, salga un libro de ensayos, que es otra de mis debilidades, que siempre me han gustado, y que, igual que tú, yo combino, lo único que no escribo realmente es poesía. Hice una breve incursión en el teatro, pero realmente es un género también muy complicado en términos de estructuración e incluso yo diría de oficio, de vocación. Claro. ¿No? Muchísimos novelistas han fallado cuando han intentado escribir teatro. Bueno, a lo que voy es, ahora he hecho una suerte de híbrido, porque el próximo libro que escribo, que ya lo terminé, pero no se ha publicado, se llama La prisión del amor y otros cuentos, La prisión del amor y otros ensayos narrativos. ¿Y qué crees? Narrativos. O sea. Que ahí vamos a dejar la provocación para los que nos escuchan, nos ven y los que te leen y leemos. Todo un programa para hablar del ensayo, yo creo, ¿verdad? Oye, muchas gracias, Gracias, Mónica. A ti, Hernán. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en Palabra de Autor esta noche conversando con Hernán Lara Zavala. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Lorenza prefiere no pensar demasiado en ello por el momento y decide contestar el comentario que le hiciera en el periódico El Obispo. Pasada ya la medianoche, cuando toma su pluma y empieza a escribir. Muy querido y admirado señor obispo de Yucatán, a pesar de nuestros intereses y acuerdos en infinidad de puntos de la historia de nuestra amada península y de las aportaciones que su merced ha hecho para contribuir a mi formación y a mis estudios,
desde nuestras amenas conversaciones y discusiones hasta los documentos que ha tenido a bien proporcionarme u orientarme para conseguirlos, no puedo menos que sentirme extrañado ante el tono de queja y reproche que utilizó en su réplica. Tengo la impresión de que en el terreno de la historia nadie puede ni debe arrogarse fueros ni inmunidades, sobre todo si usted inició la polémica al descalificarme por tener ideas políticas. Mi respuesta no intentó ser grosera, sino franca y clara. Y si acaso lo ofendí cuando lo califiqué como uno de los adalides más ardientes de las aldeas ultramontanas, le ofrezco una sincera y respetuosa disculpa. Nadie puede negarnos el derecho a defender nuestras ideas. Nadie posee tampoco el derecho a exigir silencio de su adversario ante un ataque, ni siquiera cuando se trata de una personalidad con investidura como usted, un príncipe de la Iglesia. De ser así, se convertiría en artículo de fe todo aquello que emanara de su pluma, y sus temas se transformarían ipso facto en materia reservada y sustraída al dominio público. Señalar errores de la Iglesia no significa negar a toda la institución, sino llamar a un examen crítico que conduzca a la enmienda y a superar los vicios en que hemos caído. Sepa que con esta observación doy por concluida nuestra polémica, sin que signifique que renuncie a seguir escribiendo sobre tópicos que no solo son de mi interés, sino que, como a usted, me apasionan y preocupan profundamente.